En un video anterior les hablé de una historia escalofriante, donde una mujer que parecía inofensiva, una abuela común, se convirtió en una aterradora asesina de su propio vecindario, llevando a cabo actos impensables con sus propios vecinos, y esta historia fue la que hizo hincapié para crear este video, porque hoy no solo hay una, sino hay varias personas de edad avanzada en la historia que, con una calma inquietante, cometieron crímenes más oscuros de lo que jamás hubiésemos imaginado. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo oscuro de individuos que, a pesar de su edad avanzada, no se limitaron a llevar una vida tranquila, sino que arrastraron a otros hacia la muerte con una frialdad espeluznante. No toda atrocidad requiere sangre derramada con violencia. A veces la muerte llega en silencio, en una taza de té, ofrecida por alguien que te sonríe como si nada. Catherine Flanagan y Margaret Higgs, dos hermanas irlandesas de entre 55 y 65 años de edad, vivían en Liverpool a finales del siglo XIX. Eran dueñas de una pensión modesta, donde alquilaban habitaciones a personas vulnerables, viudas, jornaleros, trabajadores pobres. Pero detrás de esta fachada se escondía un plan tan frío como rentable. El arma, arsénico. El motivo, dinero de seguros funerarios. Su modus operandi era sutil, casi quirúrgico. Convencían a sus inquilinos de contratar pólizas de seguro de vida donde ellas figuraban como beneficiarias. Una vez hecho el contrato, comenzaba el envenenamiento lento. Un poco cada día, mezclado en la comida o el té. Cuando los síntomas aparecían, vómitos, debilidad, confusión, fingían cuidarlos hasta que finalmente fallecían. Luego lloraban en el funeral, recibían el pago del seguro y el ciclo volvía a comenzar. Se sospecha que varias víctimas pasaron por sus manos sin que nadie lo notara. Todo funcionaba hasta que una mujer, Mary Higgs, cuñada de Margaret, murió repentinamente tras haberse reconciliado con ella. Fue entonces cuando los vecinos comenzaron a sospechar. El cuerpo fue exhumado y los análisis revelaron niveles altos de arsénico. La investigación reveló una red de fraude, muerte y manipulación. Las hermanas no solo envenenaban por codicia, también convencían a otras mujeres para que hicieran lo mismo con sus propios familiares y compartieran las ganancias. Catherine murió en prisión antes de ser juzgada. Margaret fue colgada en 1884. Este caso dejó una huella profunda en la historia británica. A raíz de él, las leyes de seguros funerarios fueron modificadas y se reguló el acceso a venenos como el arsénico. Las hermanas de Liverpool no necesitaban cuchillos ni rituales macabros, solo paciencia, té y avaricia. Mataron sin alzar la voz, sin ensuciarse las manos, pero con una frialdad que hiela la sangre incluso hoy. Dicen que el amor no tiene edad, pero en este caso de Faye Copeland tampoco tenía límites. A sus 69 años, esta abuela tejía colchas mientras ayudaba a enterrar cadáveres en el patio trasero de su granja. Todo comenzó en Missouri, Estados Unidos. Faye y su esposo Ray Copeland eran una pareja de ancianos bastante peculiar. Vivían en una vieja granja, se mostraban reservados, religiosos y decían vivir con lo justo. Pero detrás de esa fachada escondían un secreto podrido y sangriento. Ray tenía un plan. Contrataba vagabundos y personas sin hogar como trabajadores temporales. Les prometía comida, techo y trabajo. Faye, la abuela amable, los recibía con una sonrisa, les cocinaba, les lavaba la ropa y los observaba, sabiendo perfectamente que jamás volverían a salir con vida de esa granja. Una vez que Ray conseguía que los nuevos empleados firmaran cheques falsos o accedieran a ceder su identidad, los llevaban al granero y les disparaba en la nuca con su rifle calibre 22. Siempre el mismo método, siempre el mismo lugar. Faye, mientras tanto, hacía lo suyo. Registraba los nombres de sus víctimas en una libreta y marcaba con una X junto a cada uno de ellos. Y como si esto no fuese suficientemente retorcido, tejía colchas utilizando retazos de las camisas de los asesinatos. Una abuela que bordaba los recuerdos de los muertos en el tejido de su sala. En 1989, un trabajador logró escapar y alertó a la policía. Y lo que encontraron fue macabro. 5 cuerpos enterrados en la propiedad, uno bajo el maizal, otros tras el granero y varios en fosas cubiertas con escombros. Algunos habían estado allí durante años. Faye
fue arrestada junto a su esposo, y aunque intentó defenderse diciendo que había sido manipulada por Ray, los fiscales no le creyeron. Ella sabía, ella ayudaba, ella anotaba. Fue sentenciada a pena de muerte, convirtiéndose en la mujer más anciana condenada a morir en los Estados Unidos. Sin embargo, nunca llegó al corredor. Su sentencia fue conmutada a cadena perpetua y murió en prisión en 2003, tejiendo en silencio. Faye Copeland pasó a la historia como la abuela que convirtió su casa en un matadero, hizo costura en un altar textil de sangre y muerte. Pero el verdadero horror no siempre tiene colmillos, a veces tiene canas y huele a galletas recién horneadas. A simple vista, Dorotea Puente parecía la típica abuelita dulce, cabello blanco, gafas grandes, vestidos florales y una casa de huéspedes para personas vulnerables. Pero detrás de estas cortinas de encaje se escondió uno de los casos más repugnantes de la historia criminal estadounidense. Dorotea tenía 60 años cuando comenzó a recibir en su casa a ancianos, enfermos mentales y personas sin familia. Les ofrecía comida caliente, una cama limpia y promesas de cuidado. Pero en realidad, lo que quería era otra cosa, sus cheques del seguro social. Su método era simple pero escalofriante. Envenenaba lentamente a sus inquilinos, les mataba y luego enterraba los cadáveres en el jardín de su propia casa, ubicada en el 1426 de la calle F, en Sacramento, California. Todo mientras seguía cobrando sus cheques como si estuvieran vivos. La policía la descubrió en 1988, tras la denuncia de un trabajador social. Al principio, Dorotea fingió estar confundida, como una anciana inocente, pero cuando los agentes comenzaron a excavar en el patio, apareció el infierno. 7 cuerpos fueron encontrados bajo la tierra, algunos envueltos en sábana, otros en plástico, y todos en diferentes niveles de descomposición. La abuela asesina los había matado uno por uno con una mezcla de medicamentos psicotrópicos y tranquilizantes para que murieran sin oponer resistencia. Y mientras eso ocurría, ella seguía con su rutina, cocinando, regando el jardín y sonriendo a los vecinos. Nadie sospechaba de que ese jardín florecía sobre huesos humanos. Lo más escalofriante es que cuando fue interrogada, Dorotea no mostró ni una pizca de remordimiento. Incluso intentó huir tras el descubrimiento de los cuerpos, tomando un taxi y alojándose en un motel como si nada hubiese pasado. Durante el juicio, la fiscalía la calificó como una asesina serial que usó su fachada de abuela inofensiva para matar por codicia. Fue condenada por 3 asesinatos, aunque se cree que mató al menos a 9 personas. Fue sentenciada a cadena perpetua y murió en prisión en 2011 a los 82 años. Una vecina amable, una abuela servicial y una asesina meticulosa que convirtió su hogar en un cementerio disfrazado de asilo. En una casa, la muerte no llegaba con gritos ni violencia, llegaba con una taza de té y una sonrisa. Italia, años 40. La guerra azota Europa, pero en un pequeño pueblo llamado Correggio. Una mujer, madre devota, supersticiosa y brutalmente creativa, Leonarda Cianciulli, conocida como la jabonera de Correggio, pasaría a la historia no solo por sus asesinatos, sino por lo que hizo con los cuerpos. Leonarda tenía poco más de 45 años cuando comenzó a matar, pero se mantuvo activa y lúcida incluso en prisión hasta los 70 años. Era una mujer supersticiosa al extremo, convencida de que su vida estaba marcada por la tragedia. Perdió a 13 de sus 17 hijos entre abortos y muertes prematuras. Cuando el último, Giuseppe, fue llamado al frente para luchar por la guerra, Leonarda tomó una decisión macabra: protegerlo con sangre, pero no de la suya. Comenzó a traer mujeres solteras a su casa, les ofrecía ayuda, consejos y luego té con somníferos. Una vez dormidas, las asesinaba con un hacha y luego procedía a desmembrar los cuerpos. Pero aquí viene lo más perturbador. Con la grasa de sus víctimas, fabricaba jabón y con la sangre preparaba pasteles. Según su propio testimonio, ambos, mi hijo y yo, los comíamos. Estaban sabrosos. Y así fue como murieron 3 mujeres: Faustina Setti, Francesca Suavi y Virginia Casiopo, cada una atraída por una excusa distinta: matrimonio, trabajo, una nueva vida, y ninguna volvió a ser vista. Lo más espeluznante es que Leonardo no lo ocultaba con vergüenza. En prisión, escribía cartas detallando sus recetas, los métodos de cocción e incluso presumía de la suavidad del jabón.
Decía que su sacrificio era necesario, que estaba protegiendo a su hijo del destino. Y cuando fue arrestada, confesó en total calma y sin remordimiento. Fue sentenciada a 70 años en prisión y 3 en un hospital psiquiátrico, donde murió en 1970. El hacha, la olla donde hervía los restos y varios objetos usados en los crímenes se exhiben hoy en un museo criminal en Roma. Sí, los instrumentos reales de una mujer que convirtió el asesinato en un ritual, que transformó a sus víctimas en jabón y dulces, convencida de que cada corte y cada ingrediente protegía al único ser que amaba. Cuando pensamos en un abuelo, imaginamos a alguien dulce, protector, pero en este caso, el abuelito era todo lo contrario. Un hombre de apariencia frágil, que ocultaba en su interior una mente perturbada y oscura. Albert Fish, arrestado con más de 65 años, es recordado como uno de los criminales más espeluznantes de la historia de Estados Unidos. No solo por lo que hizo, sino por cómo lo hizo y lo que dejó escrito. Durante años, se hizo pasar por un hombre amable, incluso caritativo, pero lo que realmente hacía era ganarse la confianza de familias vulnerables para acercarse a menores, a quienes según su propio testimonio, terminaba agrediendo y asesinando. Uno de los casos más escalofriantes fue el de Grace Budd, una niña de tan solo 10 años de edad. Fish fue a su casa fingiendo ser un benefactor. Convenció a los padres de llevarse a Grace a una supuesta fiesta, pero nunca volvió. Años después, envió una carta anónima a la familia, donde confesó, con detalles extremadamente perturbadores, lo que había hecho. Esa carta fue lo que finalmente ayudó a dar con él. El contenido de esa carta es uno de los documentos más horribles jamás vinculados a un crimen, y por respecto a la víctima, muchos detalles se omiten en informes públicos. Lo cierto es que su nivel de frialdad, su forma de justificar lo que hizo y la calma con lo que la relataba dejaron a todo el país horrorizado. Pero esto no solo fue un caso aislado. Fish declaró haber agredido a decenas de menores en distintos estados, y sus prácticas personales también eran profundamente inquietantes. Solía castigarse físicamente a sí mismo con métodos extremos, y tras su detención, se descubrieron objetos metálicos alojados dentro de su cuerpo, que él mismo se había insertado con el tiempo. Durante su juicio, intentaron argumentar que no estaba en sus cabales. Sin embargo, fue declarado apto para ser juzgado y condenado a la pena máxima. En 1936, Albert Fish fue ejecutado en la silla eléctrica. Algunos reportes afirman que la descarga fue más complicada de lo habitual debido a los objetos metálicos que tenía en su cuerpo. Lo cierto es que con su muerte se cerró uno de los capítulos más sombríos de la historia criminal estadounidense. Los casos que acabamos de explorar nos muestran que el mal puede tomar muchas formas, incluso en las personas que menos lo esperamos. ¿Te sorprende que algunos de estos individuos hayan sido capaces de tales atrocidades? Déjame tus pensamientos en los comentarios. Si este video te ha dejado sin palabras, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de los casos más escalofriantes. Gracias por acompañarme en este inquietante recorrido. Hasta la próxima. No te preocupes, mi amor. Ya pues ya.